Hola, el día de hoy vamos a hablar del seguro de educación o plan de educación. Este es un seguro que se compra pues en general para tu hijo, pero puede ser también tu sobrino, tu nieto, cualquier parentesco, para que pueda ir a estudiar en un futuro. Ahora, este seguro lo que abarca es primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Es importante mencionar que los beneficios que vamos a platicar en un momento no son aplicables, por ejemplo, si es para una maestría o un doctorado. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Y bueno, un seguro de educación es prácticamente un fondo en el que vamos aportando. Podemos escoger que las aportaciones sean mensuales, semestrales, anuales. Y entonces estas aportaciones pueden ser con cargo ya sea a nuestra tarjeta de crédito o con cargo domiciliado a nuestra cuenta de débito. Es decir, que la aseguradora con quien lo estemos viendo va a ir tomando cada cierto tiempo dinero de nuestra cuenta para meterlo en estos fondos. Estos fondos tienen como idea el que cuando termine el contrato, no sé, que lo hayamos puesto a 18 años. Y entonces nuestro hijo lo contratamos, no sé, cuando tenía 0 años, o sea, cuando acababa de nacer. Entonces, a los 18 años, la aseguradora nos va a dar todo este dinero para poder meterlo en su educación. Que, no sé, a los 18 años puede ser que abarque su último año de preparatoria y tal vez toda su universidad. Pero bueno, podemos variar también con el plazo, ¿no? Podemos decir que sea 10 años para estar pensando tal vez un poco en primaria, secundaria, prepa, o que sea a 20 años, todo depende. Igual puedes ir jugando con los plazos, porque también dependiendo los plazos puede ser que te cobren menos comisiones o que te convenga más, o tal vez la aseguradora tenga algún tipo de bono por antigüedad. Y bueno, empezamos con los beneficios. El primer beneficio que vemos es el de la deducción. ¿A qué nos referimos con la deducción? Imaginemos que ganamos 10,000 pesos al mes y que 1,000 pesos al mes se lo dedicamos a nuestro seguro de educación. Eso quiere decir que en un año, como estamos aportando 1,000 pesos cada mes, vamos a aportar 12,000 pesos. Entonces, lo interesante de la deducción es que no vamos a pagar impuestos sobre esos 12,000 pesos y nos los van a regresar cuando hagamos nuestra declaración anual de impuestos. Entonces, eso está muy interesante porque en lugar de pagar pues tus impuestos mensualmente sobre los 10,000 pesos, lo vas a estar haciendo sobre 9,000 pesos. Y los 1,000 que invertiste se deducen de impuestos porque lo estás haciendo para la educación de tus hijos. Y esto se ilustra en el artículo número 90 de la ley sobre el impuesto de la renta. Ahora, el segundo beneficio que vemos es el rendimiento. ¿A qué nos referimos con el rendimiento? Ese dinero que vayas aportando, es decir, regresando al ejemplo, ponemos 1,000 pesos al mes. Esos 1,000 pesos van a invertirse en algún fondo. Tú puedes escoger, ya sea que lo estás invirtiendo en un fondo de tasa fija, un fondo muy seguro, como por ejemplo en CETES, o que lo puedes meter también en algunos portafolios con riesgo, como en diferentes acciones o carteras de acciones. La aseguradora te va a dejar que escojas qué porcentaje quieres destinar en cada uno de estos instrumentos financieros y al final, dependiendo de cuáles escojas, es el rendimiento que te va a dar. Ahora, yo lo que aconsejaría, pero eso va como un poco en mi opinión, es no irse tan agresivo. Es decir, a mí me gusta pues tener seguridad en que mi dinero sí va a estar generando rendimientos y que no dependo tanto de que suba una acción o algo así. Entonces, por ejemplo, yo iría 75% a una inversión segura como CETES y 25% tal vez le pongo un riesgo moderado.
Es verdad que se menciona que entre más riesgo puedes tener mayores ganancias, pero bueno, eso ya queda a la consideración de cada quien. Pero entonces, regresando otra vez al ejemplo, esos 1,000 pesos, no sé, por ejemplo, que se invirtieron en CETES, y CETES está a 11.1 anual. Entonces esos 1,000 pesos en un año ya no van a ser 1,000 pesos, sino van a ser 1,111 pesos, porque tuvieron ese rendimiento. Ahora, esto va de la mano también con el tercer beneficio, que es diferimiento. Nos referimos a diferimiento con que no vas a pagar impuestos sobre esos rendimientos o ganancias que tuviste de tus ahorros. Entonces, no sé, si normalmente lo inviertes en CETES, esos 1,000 pesos al final te dan 1,111 pesos, pero sobre esas ganancias, o sea, sobre los 111 pesos que tuviste de ganancia por invertirlo, te van a cobrar impuestos. Aquí no, en el seguro de educación, no te quitan impuestos y más bien se vuelven a reinvertir esos 1,111 pesos completos. Y esa es la diferencia, porque si lo inviertes en CETES por tu cuenta y lo quieres reinvertir, no vas a estar reinvirtiendo 1,111, sino, no sé, por ejemplo, que te quitaran 10 pesos, vas a estar reinvirtiendo 1,101 pesos. Y así a la larga, o sea, ya que lo vas viendo en varios años, en esta forma, en el seguro de educación, te genera más dinero porque estás metiendo más dinero a invertirse. El cuarto beneficio es la exención. Entonces, puedes no pagar estos impuestos en ningún momento, o sea, los impuestos que estuviste difiriendo, puedes no pagarlos nunca, siempre y cuando retires tu dinero para el fin educativo. Entonces, algunas aseguradoras, lo que va a pasar es que tú les dices que tu hijo está en X universidad y ellos van a hacer la transacción directo. Es decir, le van a pagar directamente a la universidad y así se aseguran que sí estás destinando ese dinero para la educación. Ahora, algo también importantísimo es que si al final ya no vas a utilizar ese dinero para la educación, no pasa nada, solo sí tienes que pagar estos impuestos. O sea, si por ejemplo tal vez tu hijo decide ya no estudiar o al final requeriste ese dinero para otras cosas, no hay problema, lo puedes retirar, solo que no vas a tener la exención, ¿no? Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Y el último beneficio, que es el quinto beneficio, es el de la seguridad. Entonces, depende también cuál sea el plan que estás contratando, pero normalmente las aseguradoras llegan a ofrecer diferentes seguros con este plan de educación. El primero es si el titular se muere. Entonces, si el titular se muere, la aseguradora va a seguir aportando el monto que el titular estaba aportando hasta el plazo en el que termina. Y cuando termina, le van a dar ese dinero al beneficiario o al hijo para su educación. Entonces, regresando al ejemplo, si el titular pagaba 1,000 pesos mensualmente para el seguro de educación, entonces, y se muere, no sé, en el año 3 y su plan era de 18 años, entonces la aseguradora va a seguir pagando los 1,000 pesos mensualmente desde ese año que se murió, o sea, desde el año 3 hasta el año 18. Y ese dinero va a tener igual rendimientos, diferimiento, exención, todo. Entonces prácticamente el hijo o el niño va a tener el dinero que su papá o que el titular estaba planeando darle para la educación en el tiempo en el que se lo planeaba dar. Entonces, de cierta forma también da como esta seguridad de decir como estoy aportando para estar seguro que mi hijo va a tener la universidad pagada y en dado caso de que no esté yo, sé que la va a tener, o sea, va a tener el dinero suficiente. Entonces existe también ese seguro, ¿no? Hay también otras aseguradoras que, por ejemplo, tienen ciertos beneficios adicionales, que también tiene un costo extra.
Uno, por ejemplo, es como el del doble monto. Entonces, si se llega a morir el titular, no solo siguen aportando lo que el titular estaba aportando, sino aportan el doble. Regresando al ejemplo, en lugar de seguir aportando 1,000 pesos ya que murió el titular, la aseguradora estaría aportando 2,000 pesos. Y bueno, el último seguro es normalmente te pueden vender también un seguro de vida que va alineado con este plan de educación. Entonces, en el seguro de vida lo que van a hacer es que si se muere el titular, aparte de que sigue la aseguradora pagando el monto que el titular había destinado para la educación, también le dan al beneficiario o al niño una suma de dinero adicional en ese momento. No hasta que cumpla los 18 años el plan y se lo den para la educación, sino que se lo dan al niño como pues dinero porque fue el seguro de vida del titular. Ahora bien, algo importante de considerar si vas a contratar un plan es cuáles son las comisiones y los costos administrativos que tiene la aseguradora. Entonces, revisar que sí te haga sentido, que tal vez no sean muy elevados estos costos y que aún así estés sacando provecho de esos costos. La otra cosa importante de analizar es sus políticas de cancelación. Entonces, si por ejemplo un mes te retrasas en pagar o qué pasa si te quedas sin trabajo y no pagas por 3 meses, investigar qué flexibilidad tienen. Hay algunas aseguradoras que sí son flexibles, por ejemplo, tienen periodos de gracia de 12 meses, entonces puedes indicar que no vas a poder pagar por un tiempo y te permiten no pagar por 12 meses ni un solo peso y sigue sin ningún tema tu seguro de educación. Pero hay otras aseguradoras en las que si no pagas un mes, se cancela y ellos se quedan con todo el dinero que hayas aportado hasta la fecha. Entonces sí es muy importante, si vas a contratar uno, conocer bien cuáles son todas las políticas de la aseguradora y sus costos. Y bueno, si tienen algún beneficio adicional, ¿no? Hay algunas aseguradoras que si pones arriba de cierto monto te dan un bono extra de dinero. Entonces todas estas partes son importantes también de considerar. Finalmente, otra cosa que les podría parecer interesante es que, por ejemplo, tú abres un seguro de educación cuando nace tu primer hijo y después, 3 años después, tuviste un segundo hijo. Si, por ejemplo, tu plan fue a 18 años, cuando haya nacido tu segundo hijo, lo que puedes hacer es cambiar los beneficiarios y poner el nombre de tus 2 hijos. Entonces, cuando llegue el fin de tu contrato, no sé, a los 18 años, entonces puedes destinar el dinero que haya quedado en la inversión para la educación de tus 2 hijos. Entonces, no sé, que pongas la mitad para la preparatoria de uno de tus hijos, que él esté en preparatoria, y la otra mitad para la universidad de tu otro hijo. Entonces también existe esta flexibilidad, si tienes 3, 4 hijos también puedes hacerlo. Y la última es que hay algunas aseguradoras que te permiten contratar este plan antes de que nazca tu hijo. Entonces, no sé, te acabas de casar y justo traes en la mente el que te preocupa cuando vayas a tener un hijo y cómo vas a pagar su educación, puedes contratarlo desde antes. O sea, hay que preguntar, por ejemplo, Allianz, si te permite esto. Entonces contratas ese seguro, todavía no pones el nombre de tu hijo porque pues no ha nacido, más bien como de beneficiario pones, no sé, a tu esposo en caso de que, tristemente fallezcas, para que en ese momento se mande ese dinero a esta persona, pero ya que nazca tu hijo, puedes ponerlo de beneficiario y ya va a tener estos mismos beneficios para la educación. Espero que te haya servido este video, no olvides suscribirte, darme un like y déjame tu comentario para cualquier duda.